Tenemos con nosotros esta tarde a Ismael Campos y a Antonio Becerra y vienen a hablarnos sobre todo, aparte de sus experiencias en el mundo de la lectura y también como escritores, sino también sobre su último libro, El Chismógrafo. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer. Bueno, presentaros un poquito. Bueno, nosotros somos, como acabas de decir, los autores ya consolidados de este libro que se publicó el año pasado y que ha estado durante todo este tiempo en distintas ferias y hemos estado hablando de él. Yo soy Israel Campos, que soy profesor de Historia en la Facultad de Geografía e Historia de la universidad. Yo soy Antonio Becerra, profesor de literatura de la universidad, también compañero de Israel, profesor de literatura de la Facultad de Filología y de otras facultades. Como yo soy así En muchas facultades. de muchas facultades. Bueno, claro está que os gusta la ironía. Tiempo que hemos estado antes, hasta que, bueno, un poquito hablando de manera un poco más distendida, se os ve que sois personas de humor, de mucho sentido del humor. Y así un poco irónicamente también yo creo que es un poquito las pinceladas de vuestro libro, El Sismógrafo, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito cómo se desarrolló, cómo se gestó ese libro y, bueno, contarme la historia como queráis. Vale, pues con el chismógrafo pasa con lo mismo que con la guerra de las galaxias, ¿verdad? ¿Cuál de ellas? De la primera. Ah, la primera. Es decir, que ya esto Bueno. es, o sea, empieza con una, un amanecer, digamos, ¿verdad? Un momento de lucidez, ¿no? Que nos va a llevar, nos va a conducir a muchos sismógrafos, ¿no? Porque el sismógrafo es un modo de vida, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? el chismógrafo es una propuesta que se le ocurre aquí a Antonio, mi compañero y sin embargo amigo, en la que él me plantea una idea que él traía de cuando era joven, que eso fue hace bastante tiempo, y él tenía una intención de plantear cuestiones, una revisión a aspectos de la historia, en este caso de Canarias, porque es lo que nosotros nos centramos en el chismógrafo, donde abordáramos aspectos que hasta ahora la historiografía tradicional o la literatura había abordado de una manera un poco más académica y más lineal, pero donde quedaban siempre un poco en la periferia o en lo exterior, lo que había de intrahistoria, lo que había de chisme en sentido de lo que había supuesto realmente los acontecimientos, las disputas, los dimes, diretes de los personajes que las habían protagonizado. Él me lo plantea cuando estábamos con unas cuantas cervezas en la cafetería de la Facultad de Humanidades y de ahí fue surgiendo por la posibilidad de, primero, de darle sentido, de ubicarla en el tiempo y en el espacio, y por eso nosotros nos centramos en Canarias y básicamente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y luego ya qué historias que cada uno conocía podíamos meter en esa primera versión, que es la que hasta ahora está publicada, la última. La última, como decía antes, el principio del fin, ¿no? Del fin de nuestra carrera universitaria, ¿no? Académica. Eso está claro, ¿no? ¿Verdad? Que estamos aquí dándolo todo. Pero sí, estamos en la idea, y como dice mi compañero y sin embargo amigo, la idea es esa, ¿no? La idea es darle una vuelta, ¿verdad? A todas las historias que estaban planteando o que nosotros conocíamos porque habíamos investigado, habíamos trabajado y, y darle esa vueltita para mostrar cómo desde estas islas tan pequeñas, ¿no? Entre comillas, pues el mundo o cómo estas personas que estaban aquí modificaron el mundo, ¿no? Porque eso también es una cosa interesante. Es como tiene esta persona que tengo a mi lado es una persona, un historiador y muy serio y formal, y entonces él trata de aspectos, digamos, vinculados precisamente a estos procesos, ¿no? Los procesos de poder, ¿no? De luchas del poder en las islas. Y yo, por ejemplo, me encargo más, o digamos, de la parte de cómo ciertos personajes de las islas también influyeron en la cultura europea, ¿no? Sí, o sea, son episodios que
aunque parezca que pasaron hace mucho tiempo, ¿no? 200, 300 años, son realmente, como decíamos nosotros en la propia presentación del libro, elementos determinantes para también entender el por qué somos como somos ahora en muchos casos, ¿no? Algunas de las anécdotas o algunos de los episodios que hemos utilizado o hemos nosotros nombrado en el libro son de alguna manera configuradores de, primero, de la realidad de las islas de aquella época Mm, y en realidad tampoco han cambiado tanto las claro. cosas. Es decir, Mm. el pleito insular, las disputas, el cómo lo que uno dice luego tiene consecuencias y cómo eso se magnifica, cómo se crean luego peleas o dimes y Sí, diretes sí, y sí, todo sí, eso. sí. Parece que son cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero si buscamos hoy en día con otro formato, siguen Mm. sucediendo actualmente. Bueno, y básicamente también lo encontraríamos, lo que pasa es que ya quizás, eh, a lo mejor ahora ya es otra cosa, ¿no? Pero sí en el fondo es esta historia de la aristocracia, que yo el otro día estaba pensándolo, ¿no? Ahora que está también, vuelve a estar tan de moda, ¿no? O está en el candelabro, ¿no? El candelabro. En vez de candelabro, El candelabro, el calendario. candelero, candelabro, En ¿no? el calendario. En el calendario. No, esta idea de los nobles y, ¿sabes? Que de esto de la yesel, la élite y todo esto, pues realmente nosotros también estamos hablando precisamente de ese tipo de gente, ¿no? Gente que son vizcondes, que son marqueses, que son gente, ¿sabes? Gente que tiene influencia, que mueve y se mueve en códigos, digamos, más que un código, en códigos totalmente diferentes a los nuestros, ¿no? Porque es un casadero, es decir, que yo soy la hija de la marquesa de no sé quién y lo que necesito es que es que tenga un buen partido, o sea, que se case con fulanita. Sí, al final cómo se configuraban un poco las familias en función de Exacto, ya no cómo se, o sea, la atracción que tuvieran en este caso los contrayentes, sino los bienes comunes que tuvieran cada familia, ¿no? claro, exacto. La cuestión era eso. O sea, por ejemplo, que si tú eras un descendiente de la nobleza gallega, tú tienes que casarte con un noble, ¿no? Entonces, eso lo ves también en el libro, ¿no? Ese libro al final tiene esas cosas es muy. Nosotros llamamos chismógrafo porque es eso, es una máquina de hacer chisme, pero el chisme entendido desde esa perspectiva de algo que tiene su chicha, ¿no? Más Sí, que, ¿sabes? que más que el acontecimiento histórico en sí es realmente que a nosotros lo que nos interesaba es que la gente entendiera qué elementos eran los que estaban detrás de muchas veces las decisiones. Todo lo que involucraba, ¿no? Claro, Claro. una cuestión como lo que hablamos nosotros a veces, de lo de la construcción terminar la construcción de la Catedral de Las Palmas. Pues cómo, para una cosa que parece que para nosotros en la ciudad de Las Palmas es un edificio emblemático, resulta que en torno a eso hubo una disputa entre al que le habían encargado aquello, más el que lo quería hacer, pero lo renunció por una cuestión de orgullo, y al final como es una cuestión también muchas veces de quítate tú para ver si lo hago yo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. lo que nosotros queríamos resaltar a través de episodios de la literatura o de personajes históricos es Mm, como muchas veces la historia del día a día, más allá de la historia oficial, que es la que luego muchas veces queda reflejada en los historiadores y sobre todo muchos de estos aspectos que han sido tocados por los historiadores del siglo XIX, que Sí. eran los grandes constructores de la historia de Canarias que no se había tocado, es en el día a día, cuando ya desciendes a los personajes, pues todos tenemos nuestras miserias o todos tenemos nuestros intereses. En la historia oficial o en la literatura oficial, eso queda apartado porque lo que queda reflejado es lo que Los, se quiere que los textos, transmita, claro, los pero textos. cuando ¿No? desciendes te encuentras, pues eso, un marqués que lo mandan aquí como gobernador y lo que está intentando es cómo vuelvo con el Mm. máximo dinero posible. O O un un, marqués que se lía con su sobrina y que se tiene que sale que huyendo. tiene que salir huyendo porque no cumple con sus promesas de matrimonio, ¿no? Pero al final, y esto viene yo creo que muy a propósito de esta feria del libro, ¿no? Creo, esa al final, digo, el chismógrafo, estos libros que nosotros hemos planteado, por ejemplo, y los que vendrán, ¿no? Porque esto, como decía antes, son libros que son homenajes a la cultura letrada, ¿sabes? O sea, que son es una gran oda a lo que nosotros hemos mamado desde pequeños, que son los libros.
¿entiendes? Sí. Eso es quizás lo que a mí, por ejemplo, me parece eh, quizás lo que yo rescataría, ¿no? O sea, por ejemplo, hay cosas que... porque están en otros libros, muchas de las cosas, o en otros textos, ¿no? Textos incluso que están publicados, que se publicaron hace 200, 300 años y no se volvieron a publicar. Y entonces, al final, nosotros no nos convertimos sino en mero Rescatadores. exacto, rescatadores, ¿no? Debería ser, sin contemor a equivocarme, corregirme si me equivoco, algo como volver a darle luz a la cara B de la historia que un poquito no se contó, o digamos que alguien con un poquito más de poder o con otro tipo de intenciones quiso dar otra versión de, y vosotros hacéis eso. En parte, como decía Antonio, nosotros no nos hemos inventado nada, no hemos tampoco Claro. descubierto nada en el sentido que no es una cosa de que nadie se ha dicho, sino que, como decíamos, nosotros, estas historias nosotros estaban ahí Sí. y lo que pasa es que se han reflejado siempre muchas veces en una línea, en una historia más lineal, ¿no? Donde lo que interesaba es explicar Claro. otra cosa. Sí, un acontecimiento desde un punto A a un punto B y Claro, Sí. y nosotros dijimos, pero resulta que contrastando lo que dice este, lo que dice este, lo que dice este, encontramos puntos de confluencia que nos permiten a nosotros decir, claro, este dice esto, pero si lo Claro. juntamos en clave de lo que nosotros queremos señalar es qué hay dentro de la decisión que tomó este o el por qué pasó esta cosa, es cuando sale el chisme. El chisme no en Sí. el sentido de algo que nadie supiera, simplemente No, y es eso. esa parte de decir que la historia no es la historia de los grandes protagonistas, la historia es del Sí, día a pues día. entre sí, las ramificaciones, lo Claro. mejor de... No, y además, y también hay una cosa interesante aquí que es, por ejemplo, como los propios protagonistas, ¿no? de la historia, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Vizconde de Buen Paso, cómo ellos publican pequeños folletos en los que explican su historia. Que entiendes que es como ahora, ¿no? Esto, las grandes exclusivas o lo que sea, que cada uno, el personaje que habla no sé qué, cuenta su historia y entonces se enfrenta con el otro, con la otra y tal. Pues en ese momento también encontramos eso. Lo increíble, digamos, es que hay un gran caudal de literatura, ¿no? Literatura y de textos históricos que van en esa línea, ¿sabes? Y están ahí. Lo que pasa es que, claro, que hay que saber dónde están y ahí entramos nosotros, que somos buenas personas. Bueno, ¿no? eso fue la idea original de él, de decir, vamos a hacer una manera de reescribir la historia sin decir nada que no se supiera, pero incidiendo en estos aspectos. Entonces, como mismo, la idea del chismógrafo, el que se publicó, el que está actualmente en librería, se centra en una época, pero nosotros somos conscientes de que si miramos hacia adelante, resto del siglo XIX, llega al siglo XX, hasta nuestros días, tenemos muchas más cosas, Y para o atrás. incluso si tiramos para atrás, también. siglo XVI, siglo XV, hay bastante. Entonces, es una cuestión de que nosotros podamos, tengamos tiempo Sí. y ganas. No, ganas sí, pero tiempo es el problema. Y disponibilidad, y que nuestra editora pues, nos insista y Exacto. nos pinche un poco para que nosotros rescatemos muchas más, porque las que hemos sacado son unas puntuales porque había que acotar, pero esto hay mucho más de dónde tirar. Un poco más ahondando en lo que acabas de decir, entonces, ¿tenéis algún proyectito? Sí, ahora tenemos el Chismógrafo 2, que se va a llamar La venganza de Bencomo. Bueno, es una coña esa, pero bueno, que sí está Quien haya ahí. leído el chismógrafo no sabrá por qué lo llamamos Exacto. incómodo. Pero decíamos, o sea, nosotros podemos seguir hacia adelante, pues eso sería un chismógrafo Sí. 2, 3, 4, o incluso hacia para atrás. Habría un menos Exacto. 1, menos 2, menos 3, porque lo Claro. que decíamos, al haber acotado en ese marco temporal del siglo finales del XVIII, pues te decía, hay más cosas para seguir hacia adelante hasta nuestros días, y más cosas si queremos llegar Exacto, hasta para el atrás. inicio de la conquista. Sí. ¿Y por qué enfocarse en esa época en concreto? ¿Porque tenéis más información, a lo mejor rescatable y demás? Bueno, sí, ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Por un lado volvemos a la primera pregunta que hiciste, ¿no? ¿Por qué surge el chismógrafo? Y en ese sentido, claro, el chismógrafo surge, digamos, era un proyecto que yo tenía hace muchos años y que parte de la tesis doctoral, ¿no? Claro, nosotros pues, los dos somos doctores, nos hemos estado investigando y todo esto, entonces
normalmente cuando haces una tesis doctoral lo que ocurre es que empiezas a acumular un montón de información, pero información que, como dice ahora, random, ¿sabes? Que es, random es totalmente así aleatoria y dice de repente tal, interesante, y tú lo copias y empiezas a decir, ¡ay, qué interesante! Pero no te sirve para la tesis, no puedes meterlo. Entonces, en mi caso yo tenía mucha información de eso. Israel también pasaba lo mismo porque él, como aparte de dedicarse a Mitra, que es la persona más que conozco que más sabe de Mitra de aquí, ¿no? Por lo menos en de esta sala, por lo menos. No, y en muchas salas más, ¿no? Pero la cosa es que él, por ejemplo, pues tenía lo típico también, como se dedica a la divulgación histórica, pues él también iba acumulando mucha información, ¿no? Entonces, era parte de esa cuestión. O sea, nosotros tenemos mucha información. Yo tengo información porque mi tesis doctoral de un canónigo de la catedral del siglo XIX, entonces ahí yo tengo que coger todo el XVIII y el XIX, y aparte que es una época que he estudiado mucho, pero además es una época en la que Canarias tiene grandes personajes, ¿no? Personajes que influyen en la corte. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de personajes que influyen en la corte, cuando se habla de los autos sacramentales, de la prohibición de los autos sacramentales, detrás de la prohibición de los autos sacramentales está un lanzaroteño, que es Clavijo y Fajardo. Cuando hablamos de la Academia de la Natural, de las Ciencias Naturales, también nos encontramos a Clavijo y Fajardo. Viera y Clavijo, un personaje también muy importante en la época. Los Iriartes son también figuras muy relevantes. Es decir, que nos encontramos un siglo XVIII y un siglo XIX en los que los canarios tienen mucha influencia, ¿no? Y además, y Canarias en ese momento es una región, digamos, por la que pasan las grandes rutas del conocimiento, ¿no? Entonces, eso nos da a nosotros pie pues, para empezar a trabajar precisamente sobre esos tiempos, ¿sabes? Una época en la que confluyen muchos aspectos, final del XVIII, principios del XIX, o sea, todo lo que es finales de la Ilustración, la Guerra de Independencia en la península, como afecta eso a Canarias, y la isla, pues que parece que están ahí apartadas y no les influye nada. Hay una ebullición tanto cultural, económica, política, social, donde nosotros pensamos que para tratar de no hacer una cosa muy general, donde habláramos de todo, y si vamos a concretar en unos momentos, ¿no? Unos 50, 60 años realmente. Pero ¿qué pasa? Pues desde la universidad, el intento de la universidad, la influencia de personajes como Iriarte, los Viera y Clavijo, los obispos que vienen aquí, que intentan de alguna manera traer las novedades que están pasando en la península, pero se encuentran con la realidad que hay en Canarias, que no puede. La propia nobleza de Canarias, que algunos intentan influir en la corte, pero por otro lado tienen las limitaciones. Entonces, vimos que había varias historias que daban coherencia, ¿no? Sí. ¿De qué nos servía a nosotros poner un episodio del siglo XVI, uno del XVII, otro del XVIII, si eso que iba a quedar como muy disperso, ¿no? Además que confluyan, que sea una época tan efervescente, igual también hace que el lector como que se enganche, porque al final, que no sea conocedor, por ejemplo, de acontecimientos históricos, por ejemplo, aquí en Islas Canarias, por ejemplo, a mí personalmente me encanta la historia y creo que son muchas veces superan la ficción. Eso seguro. Sí. Bueno, de hecho, muchas historias de ficción se basan en historias reales, ¿no? Entonces, me pareció una idea increíble que utilizáis y agotarais, ya no solo en el espacio, sino temporalmente, el libro del sismógrafo, porque hace que al final te hagas un poco, digamos que un mapa en la cabeza y empieces a situar a todos los personajes que están interactuando dentro de la obra. Sobre todo porque luego nosotros que inicialmente habíamos planteado qué historias contábamos, cuando las hicimos, y esa fue parte también de la editora, lo que dimos cuenta es que muchas veces en nuestras propias historias, ellos los propios personajes se repitiendo. Claro. Es decir, algo que yo estaba relatando que tenía que ver con esto, él lo escribía para su parte y resulta que coincidían en algunos aspectos. Claro, que al final los mismos individuos, de una forma u otra, participando en las cosas que estaban sucediendo. Y eso hacía que el libro también fuera mucho más cerrado, ¿no? Qué bien. Y bueno, dentro de nada es la Feria del Libro. ¿Qué esperáis un poquito de la feria? ¿Qué vivencias?
No sé, la verdad es que nosotros la experiencia que tenemos del último año de la presentación estuvo bien, ¿no? Sí, A sí, nosotros disfrutamos de es una, claro, a veces nos olvidamos de que la Feria del Libro, claro, la Feria del Libro es una feria del libro en general, ¿no? O sea, es decir, que son de libros de todos los tipos de libros, ¿no? O sea, por ejemplo, mi padre en paz descanse, ¿no? Como decir, qué bonito que queda como así. Mi padre en paz descanse buscaba libros de ediciones, digamos, antiguas de alquimia, de química, de matemáticas, ¿sabes? Y nosotros, claro, nos dedicamos a las letras, ¿no? A historia de la literatura, pero nos olvidamos quizás de que el libro es algo más grande que nosotros, ¿no? Y que todo. Y que implica, desde mi punto de vista, implica una forma de ver el mundo más amplia, ¿no? Entonces, yo espero de la feria, de cualquier feria del libro, lo que espero es que me sorprenda. Diversidad. Exacto, diversidad y sorpresa, ¿no? Que nos encontremos con dos tipos como nosotros hablando de libros y tal, pero también que encuentre un tipo que ha hecho, yo qué sé, algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no? Sí, ¿Entiendes? nosotros, por ejemplo, que hemos estado, entre las que estuvimos el año pasado, más otras que hemos estado yendo a lo largo de este año, a mí hay un aspecto que siempre me llama la atención, que es esa persona que ha escrito su libro con toda su buena voluntad, con toda su intención y su ilusión, que ha conseguido que se la editen, y él está allí en su puesto firmando. Ah, claro. Entonces, el proceso del orgullo de alguien que ha creado una obra y que está allí dispuesto a que quien sea que se lo compre y lo edite y se lo firme, para mí siempre es una cuestión que me llama la atención, porque en el fondo estamos acostumbrados a esos grandes autores, pero detrás de esos grandes autores hay Sí, individuos anónimos que tenían una idea, consiguieron desarrollarla, consiguieron publicarla, que a veces no es tan fácil, y ahí están, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente a mí sí. me llama la atención de la feria, es el encuentro con el autor, y no necesariamente con el gran autor, sino con el autor anónimo, ¿no? Que no lo vas a ver muchas veces en otros sitios. Y que a lo mejor también se da el público, ese público lector que de repente sale, ¿no? Y sale sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y se mete ahí, se echa a la calle a buscar libros, ¿sabes? Y a encontrarse a alguien que, pues sí, que es verdad que conoció o que conoce porque la ha leído o no, ¿sabes? Y entonces de repente está, que a mí me parece una cosa muy interesante. Y los chiquillos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ¿sabes? Ese rebumbio que se monta, ¿sabes? En torno a la Feria del Libro, ¿no? Como un espacio alejandrino al final. Exacto, sí. Que se junta un montón de... Por eso el ambiente que se monta, vale que las experiencias han sido condicionadas en los últimos años, ¿no? El pasar la Feria del Libro de San Telmo a Santa Ana, o a Santa Catalina por la cuestión de la pandemia y ahora volver otra vez a San Telmo. A mí lo que me gusta del ambiente de San Telmo es que es un ambiente para la Feria del Libro más cerrado, donde Sí. todo lo que está pasando al final es, en el fondo es un círculo, ¿no? Porque tú ves- Curiosamente, sobre lo que dices, mucha gente que acerca de volver otra vez a San Telmo. habla de volver otra vez a casa, de retornar a la Sí. feria a Claro, casa. porque Claro, esa o sea, idea de que tú entrabas si venías Exacto. de Bravo Murillo, entrabas por el kiosco o si venías de Triana Por Triana. y tenías la sensación de que estabas en un circuito cerrado, ¿no? Mm. Santa Catalina fue algo más disperso, Pero el puerto, obviamente, el que tiene puerto, todo eso, pero a mí lo que me gusta es eso, porque ves, en un momento esto te hace una idea de lo que está pasando en la parte de los niños, que siempre está más concentrada hacia el fondo, más la parte de los libros pequeñitos, esa que siempre se pone. Entonces, tú te haces una idea más fácil de todo lo que está pasando en la feria, ¿no? Y a mí esa parte me gusta. No, y además, y es más chismoso, sinceramente, porque además Todo el que mundo. cuando pensamos es que fíjate, Triana y yo han ido pasando años, ¿no? Y sigue pasando las mismas cosas. Es decir, que tú vas por Triana y vas hace 60 años, 70 años, más que yo no tengo esa edad, obviamente, pero eso. Y entonces los chiquillos, entonces era lo típico, entonces era, pues estaba el tranvía, lo que fuera que, y estaba la gente y siempre estaban las chiquillas sentadas y los chiquillos paseando, ¿no? O al revés, las chiquillas paseando, los chiquillos esperando. Y ahora sigue siendo lo mismo, pero es que entonces cuando está la Feria del Libro es más divertido, porque van el chiquillerío y van pasando por Triana y después se meten en la Feria del Libro, empiezan a bobear, que decimos nosotros, ¿no? Sí. Y después se vuelve para allá.
Entonces es eso, es como retomar, ¿sabes? Familiar. Exacto, un ambiente familiar y algo propio de la ciudad, ¿no? La ciudad tenía eso y yo estoy encantadísimo, la verdad. Y hablando un poco de retornar y demás, me gustaría saber qué recuerdo tenéis vosotros de vuestra primera feria del libro. A ver, ¿qué asistís? Hombre, esa es complicada. Yo tengo un recuerdo que es curioso de cuando, no es la primera, pero sí es de las que tengo recuerdo hace años, y era de pasar siempre, por la razón que fuera, bien por ir a la Feria del Libro, o bien porque iba para a San Telmo la Guagua, o lo que Sí. fuera, y pasar siempre por el puesto que tenía ediciones de la universidad y ver que año tras año estaba allí mi tesis, que me la dictó la universidad, y entonces yo veía que año tras año pasaba, y ay, qué curioso, siguen teniendo mi tesis, entonces mi pregunta era, qué interesante, debe ser o que no las venden, o que es tan interesante que cada año las sacan, pero era mi manera de sentirme identificado con la Feria del Libro, es decir, Vale. buscar si seguían poniendo mi tesis para vender o no, es decir, es un lugar también familiar para Sí. reconocerlo, porque de pequeño no tienes ese recuerdo no Ya, tan claro, entiendo. pero sí, hablando de hace ya casi 20 años de todo esto, es esa referencia, ¿no? Es decir, buscas 3, 4 puntos donde están o bien el libro que tú sabes que vas a reconocer o la librería tuya de referencia y siempre Sí. vienes por ahí, ¿no? A lo mejor hay tantas librerías que no paras en ellas, pero Ya. las 3, 4 de tuyas de Sí. referencia siempre Sí. paras en ese puesto, ¿no? Porque sabes que están tus libros, porque conoces a lo que está puesto y a mí esa es la imagen que tengo, ¿no? Sí. Yo estoy pensando también, pero es verdad que a lo mejor más que de niños, ¿no? Porque más que de niños yo lo asocio a ese momento en el que tienes plena conciencia lectora, ¿sabes? Criterio, ¿no? Claro, entonces ya ahí es cuando tú estás buscando y te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces quizás yo lo asocio con momentos felices, ¿no? Eso también es verdad que no te puedo hablar de un momento determinado, ¿no? A lo mejor sí, es verdad que cuando como autor, pues cuando te ves tus primeros libros que están en la estantería, ¿sabes? Allí, pues sí dices, a ver, ¿sabes? Te pones todo palomo mucho, pero realmente no sé. Pero sí cuando ya tienes una conciencia es un lugar a donde vas y te sientes feliz, ¿no? Sabes que es un lugar de felicidad, ¿no? Y de reencuentro con gente que a lo mejor que no ves en mucho tiempo y que gente que está unida a ti por la pasión de la lectura o por la pasión del libro, ¿sabes? Yo creo que cada uno tenéis vuestros compromisos, Claro. por agenda de calendario no os podéis ver a lo largo del año y al final es eso, es volver a Claro. casa, es un punto de encuentro, es ver a Sí. gente que hace tiempo que no veía. Claro. Y los últimos años yo recuerdo que tengo en la Feria del Libro era siempre cuando nuestro Sí, amigo no está amigo Alexis. Alexis Ravelo, que ya no está entre nosotros, pero siempre nos pedía a los amigos por el WhatsApp, decir, tal día voy a pasármela firmando, por favor venga, Exacto. que en algún momento querré salir a tomarme una copa con alguien. Y entonces nosotros éramos todos en la cafetería del kiosco ahí esperándole, diciendo, Alexis, ya tenemos mesa, Claro. cuando puedas termina. Y de los últimos años, ese, nuestro recuerdo de la Feria del Libro era ir porque nuestro amigo estaba Sí. firmando y para nosotros era una alegría que él estuviera firmando y nos puso a decir, nosotros ya estamos bebiendo, tú Claro. vente cuando tú Sí, quieras, ¿no? no, hicimos mucha gamberrada, yo me acuerdo. Bueno, ya esa es otra cosa, ya es para entrar en Lanzarote. Yo hice muchas gamberradas con él en Lanzarote en una feria del libro. Pero ya eso no lo contemos aquí, lo contaremos en otro podcast más para gente adulta, gente así como mundo. Pero sí, sí, en otro rango horario. Exacto, sí, 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 sí. Bueno, y ya por concluir, queremos que un poquito nos digáis qué os gustaría ver en siguientes ediciones de este podcast. Si tenéis a alguien en mente que os gustaría que entrevistemos o a alguien que os gustaría que viniera aquí, pues decirlo abiertamente porque vamos a intentar por todos los medios que al final sea como ese formato, que todos los invitados que estáis aquí, al final como nominéis, entre comillas, a nuestro siguiente invitado o entrevistado. Bueno, yo la verdad que sigo gente de escritores canarios, algunos son compañeros de facultad o de la zona,
pero a mí me encantaría poder seguir la pista a través de este podcast de todo lo que todos los compañeros o compañeras que estén escribiendo con esas limitaciones que muchas veces hay para publicar en las islas de este formato. O sea, serán algunos que ya más o menos han triunfado, entre comillas, u otros que estén empezando, pero todo lo que sea descubrir nuestros compañeros compatriotas canarios que estén publicando siempre será oportuno porque en otros sitios es difícil verlos, ¿no? Sí. Suscribe su Sí, sí, yo así eso, y a mi editora. A mi editora. A mí me gustaría ver a mi editora en Sí, porque- este tipo de... Porque no solamente lo que escribimos, sino lo que Claro, editora y autora y tal. Es otro punto de vista importante, porque habéis mencionado en diferentes puntos bueno, bueno, no se llama una entrevista, al final con charla distendida, Exacto. que bueno, que es súper difícil hoy día publicar algo, ¿no? Entonces, a lo mejor estaría saber cuáles son los criterios, a lo mejor a la Yo hora de creo que- Claro, yo creo que Ahí- tiene varios editores, o sea, por Sí, ejemplo, sí, sí, hablo con tenemos... unos cuantos editores y ver qué dificultades tienen ellos exacto. también a la hora de... Es un poquito también, y volvemos un poquito atrás y cerramos ya con esto el círculo, es un poquito también la esencia del chismógrafo. No es la historia como tal, sino todas las ramificaciones que existen Claro. alrededor, ¿no? Mm. Entonces, Porque Sí. escribir no es tan difícil, entre Exacto. comillas. Lo difícil es Pero luego después que te lo publiquen. sacar y acabar el libro y estar ahí detrás de todo ese proceso. Y que la editora se lo lea y te permita publicar. despido de vosotros, quiero daros las gracias por vuestra amabilidad y haber venido y cedido a estar esta tarde aquí con nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, Sí, a ti. Nos vemos en la feria. Nos vemos en la feria. Nos vemos en la feria.